El tema del día de hoy, al cual he titulado Cuando no entendemos a Dios. Sabemos que Dios es bueno, mis amados hermanos. Siempre lo hemos sabido, ¿verdad? Y que Dios es amor. De hecho, así lo dice la palabra de Dios. Dios es amor. Dios nos ama y se ha revelado definitivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces hay ocasiones en que leemos pasajes de la Biblia que parecen no encajar en nuestra comprensión acerca de lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Acerca de Dios. Si Dios es bueno, si Dios nos ama, muchas ocasiones no encaja lo que leemos con lo que de repente vemos y vivimos. ¿Verdad? Experimentamos cosas en la vida que pues tal pareciera que no encajan en la condición de lo que dice la palabra. Y quiero decirles que pues a Dios no lo podemos aislar entre cuatro paredes, ¿verdad? No lo podemos encajonar para pronto. Él es increíblemente muchísimo más grande de lo que jamás podríamos siquiera concebir en nuestra mente finita. Y obvio es que algunos de los pasajes de la Biblia pues son misteriosos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo declaró allá en Juan 13:7, dice, ahora no entienden lo que estoy haciendo, pero lo entenderán más tarde. A veces, pues la comprensión nos llega durante el tiempo de nuestra vida, pero algunas cosas no las vamos a poder comprender aquí en la tierra, no las vamos a poder comprender con nuestro raciocinio. Por mucho que estudiemos la palabra de Dios, por mucho que tengamos esa coinonía con Él, esa relación personal con Él, pues no vamos a poder comprender muchas cosas. Eso solamente lo vamos a comprender pues cuando nos encontremos con el Señor, ¿verdad? Cuando estemos ya en la condición de la eternidad, cuando Dios nos presente perfectos, y en esa perfección es solamente como podremos comprender muchísimas de las cosas que de repente no entendemos. No entendemos algo de lo que hace Dios de repente. Entonces, lo crítico o lo esencial en esta situación es hacernos una pregunta. ¿Cómo debemos responder cuando no entendemos a Dios? ¿Cómo podríamos responder? Pues vamos a ver en el Salmo número 74, del versículo 1 al 9, en donde la palabra de Dios nos enseña que debemos ser honestos con Dios, transparentes delante de Dios. Y voy a leer el Salmo número 74, del versículo 1 en adelante, y dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Gracias, hermana. Vamos a orar por su familia. Nos está comentando nuestra hermana Luz María que falleció el joven Margarito Reyes, por el que estuvimos orando el día de ayer. Entonces, pues vamos a orar por su familia, que les traiga paz y consuelo, ¿verdad? Voy a continuar, perdón. Eh, dice, eh, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profetas, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. De repente, mis amados hermanos, seguro es que hemos tenido momentos en la vida en los que simplemente no entendemos por qué suceden ciertas cosas. Muchas veces nos sentimos como si Dios nos hubiera rechazado, ¿verdad? Como que si Dios no estuviera a nuestro lado, como si Dios estuviera increíblemente lejos de nosotros. Y pues déjame decirte que esa experiencia que seguro tú has pasado, pues es común en la historia de la humanidad, en la historia del pueblo de Dios. Muchos de los escritores aún de la palabra, gente que Dios utilizó para transmitir su bendita palabra a nuestras vidas,
pues también sintieron esa condición, ¿verdad? Sintieron que Dios los rechazaba, que Dios no estaba con ellos, como si nos hubiera abandonado efectivamente. Entonces, este salmo comienza con una pregunta y por eso ustedes y yo tenemos que responder de esta manera cuando no entendemos a Dios. Pues siendo honestos, ¿ah? El salmista hace una pregunta y dice, ¿por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? O sea, ni siquiera se acuerda de lo bondadoso que ha sido Dios en tiempo atrás. No piensa o no alcanza a comprender que Dios, pues en su condición de eternidad, pues Él no cambia y que seguramente pueden pasar cosas que para nosotros no son concebibles, pero que Él tiene perfecto control de todo. Y Él sabe por qué nos suceden y para qué, lo mejor de la pregunta, ¿para qué nos suceden las cosas? A veces parece, ¿verdad? Que Dios estuviera mudo y que no interviene para nada para ayudarte de ninguna manera. Y así como dice el salmista ahí en el versículo 9, dice, ya no vemos ondear nuestras banderas, ya no hay ningún profeta y ni siquiera sabemos hasta cuándo durará todo esto. ¿Acaso les oye algo parecido ahora en esta condición de pandemia? No sabemos ni para cuándo se puede acabar esto, ¿verdad? Hace rato, pues estaba yo viendo las noticias y bueno, se pretende ampliar el semáforo rojo para la Ciudad de México y el Estado de México, pues todavía otra semana más, hasta por allá del 20 de enero piensan levantar lo del semáforo rojo. Eh, y seguramente que va a tener que acrecentarse todavía ese tiempo. En Europa, mis amados hermanos, pues ya están declarando la condición de que van a tener que frenar muchas actividades hasta marzo o hasta abril de este año. O sea, ni siquiera en 20 días o en un mes. Posiblemente se vaya esto hasta otros 2, 3, 4 meses nuevamente, porque las cosas están críticas. Y pudiéramos preguntar hasta cuándo, Señor. Tal pareciera que Dios no está actuando de ninguna manera en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, cuando atravesamos momentos así, pues nunca sabemos hasta cuándo durarán. Y así nos hacemos en sintonía con el salmista, ¿verdad? Siendo honestos delante de Dios. Puede que te preguntes o nos preguntemos por qué una parte de nuestra vida está resultando de esta manera. Y quizás simplemente sientas que Dios está increíblemente distante, como les decía. Pues fíjense bien que muchas ocasiones nosotros podemos llamar a estos tiempos como la noche oscura del alma, ¿verdad? Los tiempos de oscuridad de nuestra vida. Pero, ¿qué hemos de hacer en tiempos así, mis amados hermanos? ¿Qué podríamos hacer o qué debemos hacer? Pues sencillo, hacer lo que hizo el salmista. Primero hacer preguntas, ¿verdad? El salmista no se anda con rodeos. Él derrama su corazón ante Dios y le hace preguntas al tono de su condición, de su necesidad. Y obviamente Dios permitió que se escribieran estas preguntas en la palabra, en la Biblia, pues para que tú y yo tuviéramos una referencia, ¿eh? Y poder decirle así como el salmista en su momento, ¿por qué Dios nos has rechazado para siempre? ¿Por qué estamos pasando por esta situación? ¿Por qué se ha encendido tu ira contra tu pueblo, contra nosotros que somos tus hijos? ¿Verdad? Entonces, es una condición muy especial. Podemos también no solamente hacer preguntas, mis amados hermanos, sino también pedir respuestas. Y no porque nosotros le demos órdenes a Dios, no, sino que simplemente el Dios es un Dios amoroso, es como un padre, ¿verdad? Nosotros como hijos, pues tenemos derecho a pedirle respuestas a nuestros padres terrestres, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era chiquito, a mi papá lo traía, pero bien atareado, pregunta y pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y me contestaba una cosa, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y bueno, pues yo le exigía respuestas. Yo quería aprender. Entonces, imagínense si eso lo podemos hacer delante de nuestros padres terrestres, ¿qué será con nuestro Padre Celestial? Podemos también hacerle ese requerimiento, ¿verdad? Pedir respuestas. Y dice el salmista ahí en el versículo 2 y 3, acuérdate del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, que es donde tú habitas.
dirige tus pasos hacia este pueblo que está en ruinas. ¿Ah? Entonces, cuando vivimos este tipo de experiencias y este tipo de emociones, pues no estamos solos, mis amados. Nunca te sientas solo en ninguna de las experiencias, por difíciles que puedas pasar. Nunca pienses que solamente a ti te sucede ese tipo de situaciones. Desgraciadamente, hasta lo leemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Seguro es que todo ser humano ha pasado por momentos difíciles. Una de las grandes bendiciones que sí podemos ver en nuestra condición como hijos de Dios, pues es ver en los salmos, ¿verdad? Que cuando pasamos por ese tipo de momentos de sufrimiento, de momentos como misteriosos, como que no sabemos ni qué va a pasar o qué va a acontecer en nuestras vidas, pues podemos recurrir a los salmos, podemos recurrir a esos libros que Dios permitió que se escribieran, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, pues para nosotros encontrar respuestas, porque ahí es donde nos contesta Dios. Y podemos repetir esos salmos, ¿verdad? Como una oración desde nuestro corazón. Y de esa manera empezar a permitir que la palabra de Dios venga, que el Espíritu Santo de Dios venga y nos dé luz, nos dé guianza divina y podamos verdaderamente responder ante ese tipo de experiencias o situaciones, emociones, circunstancias, ¿verdad? Por cualquier situación que estemos pasando, es necesario que ustedes y yo aprendamos a echar mano de la bendita palabra de Dios. Y ahí es como podemos darle gracias, porque aun cuando no podemos comprender lo que nos pudiera estar sucediendo de momento, pues podemos ser por lo menos honestos delante de Dios, derramarnos delante de Él. Es más, podemos hasta expresar nuestra angustia, nuestra necesidad, posiblemente hasta nuestro coraje, ¿verdad? En algún momento dado, somos humanos, mis amados hermanos, y tenemos sentimientos, tenemos una situación en donde podemos decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? O sea, yo estoy haciendo lo correcto delante de ti y seguramente el Señor te va a decir, mira, aguas, porque tú estás pensando que todo lo que haces es correcto, pero tú no eres perfecto. Entonces, yo tengo que darte una guianza para que vayas caminando hacia eso, hacia la perfección. ¿Eh? Derramar nuestro corazón ante Dios, mis amados hermanos, es algo que nos libera. Eh, es la válvula, ¿verdad? La oración honesta delante de Dios es la válvula que nos libera. ¿Se han dado cuenta de las ollas express que tienen una valvulita y que justo cuando empieza a subir la presión por la acción de la temperatura y el estar sellada la olla, al empezar a vaporizar el agua, pues empieza una sobrepresión y la válvula se dispara y empieza el sonidito del ¿verdad? Si no tuviera esa válvula, mis amados hermanos, quiero decirles que una olla de presión se convierte en un objeto muy peligroso cuando esa válvula se tapa, se sella. Y después truena, ¿verdad? Explota y hace un lío, pero terrible. Nosotros como familia tuvimos la experiencia con una tía mía. Desgraciadamente se rompió, explotó su olla express y ella por la situación de supervivencia voltea y todo el caldo de lo que estaba cocinando, hirviendo, cayó en la espalda y pobre, sufrió muchísimo tiempo con quemaduras hasta casi de tercer grado. Entonces, es algo terrible. Dios nos ha puesto una válvula perfecta para que nosotros no explotemos como una olla a presión sin válvula o tapada la válvula. Muchas veces, ¿saben por qué reventamos, por qué explotamos, por qué nos salimos de nuestras casillas? Porque no oramos, porque no permitimos que esa válvula se dispare y actúe correctamente y nos dé liberación, ¿verdad? Que nos permita ir sacando todo ese estrés, toda esa molestia, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo lo que de repente experimentamos cuando estamos pasando por situaciones que no nos gustaría o que no nos gusta pasar, ¿verdad? Entonces, esa es la válvula que necesitamos aplicar en nuestra vida, la oración honesta. Obviamente, pues yo sí les pediría que aun cuando podamos externar nuestra molestia,
delante de Dios y hacerle hasta reclamos, tengamos la consideración del temor reverente a Dios, ¿verdad? Obvio, no lo vamos a tratar como si estuviéramos tratando a una persona que no tiene relevancia o sí, relevancia para nuestra vida. Dios es Dios, ¿ok? Sí podemos decirle, Señor, estoy muy molesto, pero acuérdense que dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Ajá. Entonces sí podemos mostrar nuestra molestia delante de Dios, sí, pero siempre guardando la sana distancia. Ahora sí, ¿verdad? Porque obviamente ponerse con Dios a las patadas, pues no es nada sano. Entonces tenemos que hacerlo con reverencia, ¿ok? Y ahora vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña a abrirnos delante de Dios, ¿verdad? Abrir nuestro corazón, exponernos directamente a Él. Vamos a leer lo que dice el capítulo 9 y 10 del libro de los Hechos. Vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 9, versículo 32 al capítulo 10, versículo 23. Y aquí la palabra de Dios nos va a enseñar algo muy especial, abrirnos a Dios. Dice la palabra, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. Vamos al capítulo 10. Dice, y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, les hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vamos a ver aquí qué es la situación que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Fíjense bien, para comprender, ¿verdad?, lo que estamos estudiando de cuando no entendemos a Dios. Jesús mandó a sus discípulos que sanaran a los enfermos, ¿se acuerdan? Que resucitaran a los muertos, pero lo que más nos encomendó fue predicar el evangelio. Bueno, la iglesia primitiva en aquellos tiempos pues continuó haciendo exactamente lo que Jesús les había mandado hacer. Y yo espero que la iglesia contemporánea, o sea, nosotros, pues estemos haciendo lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Pues ellos en aquel tiempo tuvieron que sorprenderse muchísimo al ver lo que sucedía, pero estuvieron abiertos a la guianza de Dios, a la guianza divina. ¿A qué estuvieron abiertos primero? Al ministerio de la sanación. Siguieron viendo el extraordinario poder de Dios operando en la vida de la gente. ¿Por qué? Porque obviamente ellos aplicaron por fe lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Pedro le dijo a un hombre que había estado postrado por 8 años en cama: Jesucristo te sana. Y al instante se levantó. Y dice que todos los de esa área se convirtieron al Señor. O sea, predicó con autoridad, ¿verdad? Espero que este misterio de la sanación, pues nosotros también lo pongamos en práctica, mis amados hermanos. Que no lo pongamos en tela de juicio o de duda del que si el Señor Jesucristo puede o no seguir sanando hasta la fecha. Ustedes y yo, por la fe que tenemos en Él, pues declaramos que el Señor seguirá y sigue sanando como lo hizo antaño, el día de hoy. Y por eso nosotros oramos, ¿verdad? Esperando la respuesta de Dios. Ahora, esto es lo que estamos estudiando. Hay ocasiones en que no entendemos por qué Dios sana a una persona y por qué Dios no sana a otra. Esa es una situación que solo le compete al Señor. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente actuar conforme a lo que fuimos llamados a hacer. Y como les digo, todos no fueron sanados, ¿verdad? Simplemente Dios hace las cosas a su manera. Entonces la pregunta sería: ¿por qué no sana Dios a todo el mundo en estas fechas? O en aquellos tiempos también. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos manda a hacer algo que de repente no encontramos eco o respuesta en relación a lo que Dios mismo nos mandó a hacer? Nosotros de verdad no lo podremos saber ciertamente. A veces es realmente difícil el entender por qué Dios no ha sanado a alguien por quien tanto hemos orado. Es un misterio, ¿verdad? Estuvimos orando por el joven Margarito Reyes, ¿verdad?, en estos días. El Señor decidió que él fuera llamado a su presencia. ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué a su padre, que se supone que pudiera estar más grave, que pudiera tener una condición diferente, el otro señor Margarito, el senior, ¿por qué no lo, por qué él sigue vivo y ya está recuperándose en su casa? ¿Y por qué el joven, el junior, simplemente murió? No lo sabemos. Es un misterio que solamente Dios, en su perfecta potestad, tiene el derecho, por la soberanía que Él tiene, de actuar conforme a lo que Él necesita, a su plan perfecto. Amén.
Otro de los misterios que el Señor Jesús nos muestra a través de esta palabra es el de resucitar a los muertos, mis amados. Hay cosas que no podemos explicarnos de bien a bien, del por qué de repente hace cosas Dios de una manera increíble, ¿verdad? Fíjense lo que sucede, lo que hace Pedro después de haber provocado que nuestro Señor Jesucristo sanara a ese hombre paralítico, pues es resucitar a los muertos. Los relatos de muertos resucitados no son muy frecuentes en la Biblia, eso sí se los puedo aclarar. Son muy pocos los relatos que se dan en la palabra de Dios. De hecho, ocurren en dos ocasiones en el Antiguo Testamento. Una es con Elías y la otra con Eliseo. Ajá. Y Jesús resucitó muertos en 3 ocasiones. Pablo en una ocasión y Pedro resucitó a Tabita de entre los muertos. O sea, estamos hablando de específicamente 7 resurrecciones en toda la historia de la palabra de Dios. En más de 2000 y tantos años que se llevó el poder escribir la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, el mandamiento de resucitar a los muertos se da una sola vez en Mateo. Ahí en Mateo 10:8 es cuando el Señor Jesucristo hace esa declaración, ¿verdad? Que vayamos a predicar, a hacer milagros, maravillas, a resucitar muertos, a echar fuera demonios y todo eso, ¿verdad? Entonces, casi en todos los casos, la persona resucitada, en 6 casos específicamente, la persona resucitada fue el joven, o sea, de una edad corta. ¿No? Ninguno de ellos vivió para siempre, eso también lo tenemos que aclarar, pero sus vidas no fueron interrumpidas prematuramente. Son contadas las ocasiones en que Dios interviene de esta manera y no sabemos por qué, es un misterio. En este caso, fíjense bien, Dios intervino, ¿verdad? Y Tabita, quien se esmeraba en hacer buenas obras y ayudar a los pobres, se enfermó y murió. Esta mujer ya era de edad avanzada. Ella, junto con, bueno, no se puede determinar de bien a bien la edad de Lázaro, pero posiblemente ellos fueron, primero Tabita la más longeva, Lázaro un poco más joven, y los otros 5 eran personas completamente jóvenes. Entonces Pedro se arrodilló y oró. Ella abrió los ojos, se sentó y Pedro la tomó de la mano y la ayudó hasta levantarse. Como consecuencia, pues obvio, muchos creyeron en el Señor. ¿Por qué? Como hemos visto, pues mucha gente hasta que ve, cree. Gloria a Dios para todos los que creemos sin ver y todos los que veremos por el hecho de creer. Amén. Entonces, aquí nos muestra otra faceta de nuestro Señor, de que no entendemos muchas de las cosas que hace. ¿Ah? Entonces, vamos a ver ahora el misterio del Evangelio, porque ahí está el otro punto que tenemos que observar. El apóstol Pablo explicaría más adelante que el misterio consiste en que los gentiles son, junto con Israel ahora, pues beneficiarios de la misma herencia. Ahora somos miembros de un mismo cuerpo y participamos igualmente de la promesa en Cristo mediante el Evangelio. Eso lo dice Efesios 3:6. Fíjense bien, voy a explicar bien esto. Hasta aquel punto, hasta ese momento, en el libro de los Hechos, de lo que acabamos de leer, todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo habían sido judíos, judíos que se convierten al cristianismo, ¿verdad? Entonces, podemos ver, de hecho, que no creían que fuera posible hacerse cristiano sin ser primeramente judío. Pero Dios, pues, los sorprende a ellos, ¿verdad? Y nos sorprende a nosotros, dándole una gran visión a Pedro. ¿Se acuerdan que hace la referencia de que estando en la azotea de la casa donde estaba, de la casa de Simón el curtidor, a la hora sexta, más o menos, él estaba haciendo su oración, ¿verdad? Y estaba metidísimo en la oración, seguro. Y obvio es que en esa condición Dios permite a Pedro ver los cielos abiertos y se le ordena algo muy espectacular para la vida de un judío.
al momento de mostrar en ese lienzo, como esa sábana grande, a todo tipo de animales, mamíferos, reptiles, de cuadrúpedos, ¿verdad? De aves, y decirle a Pedro, ordenarle, no decirle, ordenarle a Pedro que matara y comiera animales y pájaros que los judíos consideraban impuros por la ley que Dios les había dado, o inmundos, ¿verdad? Pues la reacción de Pedro fue decirle, de ninguna manera, Señor, o sea, yo nunca he comido algo impuro, ¿no? Él era muy recto en su pensar. De hecho, yo creo que Pedro le quería dar doctrina, quería leccionar a nuestro Señor Jesucristo ya con todo lo que él estaba viviendo, ¿verdad? De repente el ser humano se vuela cuando empieza a hacer cosas que no comúnmente se hacen. Y Dios lo puso en su lugar. Esta visión y la voz de Dios que la acompañaba, pues estaban animando a Pedro, ¿verdad? Para que no hiciera distinciones entre lo que es comida pura e impura para los judíos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es en la cruz del Calvario, rompió con muchas situaciones que los judíos traían arrastrando, ¿verdad? De poder ser libres. En este caso, la condición de la comida. Y no es porque la ley hubiera estado equivocada o hubiera estado mal establecida la ley de la comida, sino que desgraciadamente los sacerdotes habían tergiversado tanto esa ley que desgraciadamente ya no sabían de bien a bien qué tenían que comer o qué no tenían que comer. Entonces Dios pone las cosas en orden, ¿verdad? Entonces, al momento, Pedro se dio cuenta de que la visión pues significaba mucho más que solamente la condición de la comida, mis amados. Significaba que no debería de hacer distinción entre personas puras, o sea, judías, e impuras, o sea, gentiles. O sea, lo mismo es que entre gente judía y no judía. En la lectura que podremos ver el día de mañana, ¿verdad? Vamos a descubrir que Pedro hace una declaración muy fuerte al entender todo esto. Ya veremos en el versículo 28 de Hechos 10, cuando dice Pedro, a nadie debo llamar impuro o inmundo. Le cayó el 20, mis amados hermanos. Entonces, retomando el punto que estamos viendo, en aquel momento, pues era un misterio para Pedro, ¿verdad? De hecho, Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de esa gran visión que tuvo. Y no se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Solo se dio cuenta tiempo más tarde, al comprender que los planes de Dios eran increíblemente más grandes que los suyos. La buena noticia de nuestro Señor Jesús no debía limitarse al pueblo judío, es para todo el mundo, mis amados. Recuerden que la palabra de Dios también nos enseña que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y por eso tú y yo, pues pudimos venir a los pies de Cristo, mis amados. ¿Por qué? Porque obviamente tú y yo no somos judíos, ¿verdad? A lo mejor alguno de nosotros pudiera tener ascendencia judía, pero muy, muy, muy lejana. Y para los judíos, ustedes y yo, simplemente somos gentiles, ¿verdad? Pero la gloria sea para el Señor, porque en esa condición de que ahora los judíos no entienden cómo es posible que el pueblo escogido de Dios, que es el pueblo judío netamente, ahora pueda ser equiparado o igualado con mucha gente, con muchos gentiles que al haber recibido a Cristo, pues venimos a formar parte del pueblo de Dios. Eso es incomprensible para los judíos, pero para nosotros, ¿verdad? Es la bendición más grande que hemos podido tener. En ese sentido, pues demos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Pedro tuvo la suficiente apertura de su mente, de su corazón, para responder a la guía que Dios le estaba dando. Ya fuera a través de la visión o cuando el Espíritu Santo le dijo, ¿verdad? No llames impuro a lo que yo he purificado. Entonces, cuando Pedro abre su corazón, ¿verdad? Dios hace una gran obra en su vida. Le da la revelación, más bien la luz que necesitaba
para poder comprender la revelación que Dios le estaba dando. Hoy, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando venimos delante de Dios y levantamos nuestra mirada y le decimos, Señor, no entiendo lo que tú me estás mandando a hacer, no entiendo por qué me están pasando estas cosas, no lo logro comprender en mi razón humana, pero hoy abro mi corazón delante de ti. Hoy pongo todo mi ser delante de ti, Señor. Tú sabes que me duele, tú sabes que sufro, tú sabes que me acongoja la situación que estoy viviendo, que estoy pasando, pero hoy me abro delante de ti, abro mi corazón y me expongo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Dios en ese momento, mis amados? Así como lo hizo con Pedro, va a traer algo sobrenatural en nuestras vidas, que es la iluminación correcta, la que necesitamos para ir comprendiendo la revelación que Dios hizo a través de su palabra y para poder ir de alguna manera comprendiendo situaciones que no entendemos del por qué o el para qué Dios permite o hace ciertas cosas. Es así como debemos actuar, mis amados. Es así como debemos responder cuando no entendemos a Dios. Cuando de alguna o de otra manera no podemos encajar en nuestro sistema lo que está sucediendo, pues simple y sencillamente abramos nuestro corazón a Dios y Dios nos dará la respuesta en su momento. Si es menester, si es necesario permitir a Dios que no nos revele hasta el día en que nos encontremos con Él, pues también tengamos nosotros esa apertura de nuestro corazón, ¿verdad? En paciencia para entender que solamente eso le corresponde a Dios, que son sus misterios y que esos misterios nosotros tenemos que aprender a respetarlos. Es como cuando un padre, ¿verdad? No puede decirle a su hijo alguna situación porque todavía a su hijo no le cabe en la cabeza algo, pues tendrá el hijo que respetar esa decisión de su padre, seguirlo amando y seguir haciendo lo que le corresponde como hijo. Uh-huh. Entonces, yo he puesto un ejemplo y quisiera dárselos nuevamente en referencia a cómo nos corresponde a nosotros ir poco a poco conociendo a nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros como seres humanos tenemos una condición muy especial. Quienes han sido madres, nuestras mujeres que están ahorita escuchando esto, viendo, obviamente se dieron a la tarea, las mamás, las mujeres, de conocer a sus hijos desde su vientre, mucho tiempo antes de que lo pudiera conocer el varón, o sea, el esposo, ¿verdad? El papá. Entonces, ¿qué sucede? Que la mamá se dio a la tarea de ir conociendo a su bebé durante el tiempo de gestación. Se dio cuenta de la situación de que de repente se le encajaba, ¿verdad? Y ya quería que se moviera la mamá y la mamá se movía y ya sabía. Y ya iba conociendo más o menos el carácter de su bebé. Ya lo iba empezando a conocer. Una vez que nace ese bebé, pues ahora el varón también se puede dar a la tarea de ir conociendo a su bebé. Va creciendo, va conociendo cómo se va desarrollando su carácter, cómo se va generando su condición, ¿verdad? Y lo van conociendo. El detalle está en que cuántas veces hemos visto a las mamás que desde que llegan los hijos de la calle, ¿verdad? Vienen de algún lugar y lo primero que dicen, ¿qué te pasó? Y uno como hijo dice, ah, caray, ¿ahora qué? Pues si no le he dicho nada a nadie, y le dice uno, no me pasó nada. ¿Cómo no? A ver, ven para acá. ¿Qué fue lo que te pasó? Y hasta parece que nos leen el pensamiento, ¿verdad? Pero es porque simple y sencillamente nos conocen desde su vientre las mamás. Nosotros como varones como que somos medio distraídos en eso, ¿verdad? Es muy difícil que veamos a un hijo y le digamos, ¿qué te pasó? A menos de que lo veamos moreteado, ¿no? Pero las mamás sí tienen esa percepción, esa habilidad de que sin que venga ninguna marca visible ni nada, nada más por el gesto que traemos, por la actitud que tomamos, de repente, a ver, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y ya tiene uno que despepitar, ¿verdad? No, pues es que fíjate que me pasó esto y esto. Y uno se queda, pues, ¿por qué sabe todo lo que yo hago, lo que dejo de hacer? Pareciera que mamá me están
persiguiendo o fiscalizando, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es que realmente las madres nos conocen, los padres también. Bueno, el cuento es de que los padres se dieron a la tarea de ir conociendo a los hijos desde bebés, ¿verdad? Y el problema de nosotros como hijos es que de repente nosotros no alcanzamos a comprender por qué reaccionan de una o de otra manera los padres. Y tendremos la necesidad de ir conociendo a nuestros padres poco a poco. Ya cuando vamos creciendo, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta de cómo es su carácter, cómo están las posibilidades económicas dentro de nuestra casa, como para ver si nos pueden o no nos pueden dar algo. Empezamos a comprender, ¿verdad? Muchas cosas del por qué de repente nos niegan algo o nos prohíben hacer algo y poco a poco vamos agarrando la onda. Llega el momento en que decimos, ya ni para qué pedirle permiso, me va a decir que no. Sé de antemano que me va a decir que no porque ya conozco a mamá, ya conozco a mi papá. Justamente es así este cuento para hacernos entender la situación de cómo es la situación de nuestra relación con Dios. Dios nos conoce, dice la palabra, que nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él nos tenía en su mente, en su corazón, ¿verdad? Desde antes de que hiciera la creación. Tú y yo ya estábamos en el corazón de Dios en esos tiempos. Solamente venimos a estar aquí en la tierra en el tiempo perfecto que Dios diseñó para nosotros. Eso es una realidad. Entonces Dios nos conoce perfectamente bien. Y así como nuestros padres terrenales, pues Él sabe, ¿verdad? Cuando tenemos un dolor en nuestro corazón, cuando tenemos alguna situación que ni le platicamos a nadie, pero Él sabe cómo estamos por dentro. Él escudriña lo profundo de nuestro corazón, Él sabe hasta el mínimo de nuestros pensamientos. Para Él, nada de lo que nosotros pensemos, digamos o hagamos le es oculto, ¿verdad? Él es omnisciente. El grave problema es para nosotros, que tenemos la necesidad de ir conociendo a Dios poco a poco. Y ahorita ustedes y yo, pues nos hemos dado a la tarea de eso, ¿verdad? Ahora, muchos de nosotros ya empezamos a conocer el carácter de Dios, los atributos de Dios, por qué se comporta de repente de una manera, por qué de repente de otra. Pero así, como les digo, como los hijos llegarán al punto, aunque conozcan mucho a sus padres, va a haber cosas que queden veladas. Y no porque nuestros padres sean mala onda o porque tengan que esconder algo por su pasado o por alguna situación, no. Simplemente porque es el derecho que les asiste a los padres de tener ciertas cosas guardadas para sí. ¿Ah? Entonces, Dios tiene exactamente esa misma condición. Y va a haber cosas que, aunque conozcamos muchísimo a nuestros padres, harán cosas que para nosotros son incomprensibles. Y de repente le podemos decir a nuestro padre, es que no comprendo por qué lo estás haciendo o por qué estás pidiendo esto. No entiendo. Pero lo que tenemos que hacer es simplemente obedecer y hacer lo que nos pidan. Entender que ellos tienen el derecho, ¿verdad?, de algo que es soberanía. Y Dios, pues obviamente, tiene la mayor facultad de soberanía que nosotros pudiéramos tener como padres. Amén. Y ese tipo de situaciones son las que de repente podemos nosotros decir cuando no entendemos a Dios. ¿Ok? Entonces, vamos dándole gracias a Dios porque aún cuando a veces no entendemos algunos de sus misterios, algunos de los misterios de la vida, siempre Dios tiene la razón para hacer las cosas. Aunque tú y yo no lo entendamos, Dios siempre tendrá la razón para hacer las cosas. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Sé que Dios va a seguir hablando a tu vida en estos días, en esta noche. Y vamos a permitir que Dios sea Dios. ¿Verdad? Y vamos a dejar que Dios de repente nos desconcierte, de repente nos saque de onda, así como que de repente haga algo que no podamos entender. Dejemos que Dios sea Dios y esperemos, ¿verdad?, la bendición que va a traer a nuestras vidas, aun cuando no lo comprendamos, aun cuando de momento sea algo doloroso para nosotros. Pero si entendemos perfectamente bien la palabra emuná,
la fe genuina, pues nos tiene que llevar a entender que todo lo que nos sucede o todo lo que nos suceda nos va a suceder siempre para bien. ¿Por qué? Porque todo absolutamente viene y proviene de Dios y todo nos va a traer una enseñanza. Hoy me gustaría que hicieras una gran reflexión, que de verdad hicieras una gran reflexión de qué enseñanza o qué enseñanzas propiamente te está dejando este tiempo de pandemia, que ya se ha prolongado y que tal parece que se va a seguir prolongando todavía un poco más o un mucho más, no lo sabemos. ¿Qué te está enseñando esto? ¿Qué verdaderamente te está dejando todo este tiempo de aislamiento, de tener que andar prácticamente ya ahora con un nuevo accesorio en nuestra vida que se llama cubrebocas, ¿verdad? ¿Qué te está enseñando? Para muchos, ¿verdad? Nos está enseñando, a mí en lo personal me está enseñando a ser más ordenado. Antes era yo muy desordenado, yo difícilmente me quería poner el cubrebocas, ahora ya no salgo sin él y no es tarjeta de crédito, ¿verdad? Ya no salgo sin él. Entonces, ¿qué me está enseñando? Pues simplemente a someterme y a ordenarme. Yo sé que esto nos va a dejar en lo personal, por ejemplo, me va a dejar a mí en una condición de mayor orden en mi vida. ¿Qué te está enseñando a ti? Haz esa reflexión y seguramente vas a encontrar grandes cosas que Dios está obrando en tu vida y que va a ser para tu bendición a final de cuentas. Amén. Pues la gloria sea para el Señor. Vamos a orar. Amados hermanos,